tardes, hermanos, Iglesia Metodista Libre y cada uno de los que nos están viendo en esta tarde. Dios les bendiga. Es un privilegio y un honor para nosotros estar una vez más aquí alrededor de esta mesa redonda, que no es cuadrada, para dialogar y estudiar un poquito más acerca del carácter de Dios, con el tema que tenemos pendiente o que vamos a empezar el día de hoy, la sabiduría de Dios, un tema que decía el pastor que nosotros también podemos practicar, una cualidad de Dios que también podemos practicar. Un atributo repetible. Imitable. Por eso decía que era un atributo repetible. Imitable. Nos queremos ver un poquito más científicos en esta tarde. Entonces, en esta tarde, sin más preámbulo, vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una plegaria a nuestro Dios. Correcto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por esta tarde, Dios. Gracias por tener la oportunidad de poder abrir tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que es un tiempo de bendición para nuestras vidas y para la vida de cada una de las personas que se dispone a ver este video. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos des inteligencia y sabiduría a nosotros que vamos a compartir de tu palabra, y darle inteligencia y sabiduría a cada uno de mis hermanos para que puedan atesorar los principios, Señor, que vamos a ver en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú inclinas tu oído a nuestras peticiones y sabemos que tú harás, Señor, algo en nuestras vidas a través de tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, te damos la honra y la gloria, mi Dios. Amén. 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 Gloria al Señor, hermanos. Qué alegría estar aquí una vez más encontrándonos en este jueves de charla en nuestro espacio de cristianismo profundo. Solo para recordar, hermanos, la semana pasada tratamos el tema de la bondad de Dios y dejamos para memorizar, o por lo menos intentar tratar, ojalá sea memorizar, Tito capítulo 3 versículos 4 y 5, que dicen: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3, 4 y 5. Y como decíamos bien, hoy vamos a hablar de la sabiduría de Dios y partimos de Santiago capítulo 3, versículo 17. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. Este mismo versículo en la versión Dios habla hoy, fíjense cómo dice, hermano, muy interesante. Dice: pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Qué bonito. Esta es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, que nos lleva a tener una vida pura delante del Señor. Según la Biblia, hermanos, Dios es la fuente primordial de toda sabiduría, pues sus enseñanzas son la fuente precisamente de esta sabiduría. Y ella nos enseña a obedecer sus mandamientos. Además, Dios es omnisciente, que quiere decir que Dios todo lo sabe, todo lo conoce, y solo en Él están todos los secretos de la sabiduría. Dios, como nuestro Padre Celestial, sabe qué es lo mejor para nosotros. Su sabiduría es infinitamente superior a la nuestra, puesto que Él es todo sabio. Él es el único que sabe todas las cosas del pasado, del presente y del futuro. Y sabe cómo manejar y nos ayuda a cómo manejar cada situación. Esa es la sabiduría de nuestro Dios, ¿verdad, May? Les agradecemos haber estado con nosotros esta tarde. ¿Ya terminaste? No, es que ya estaba dando tu conclusión. Eso tienes que ponerlo al final otra vez. Aquí va a haber un corte y luego vamos a... Tienes que editar.
Pregunta, amados hermanos, ¿nuestra sabiduría o la sabiduría de Dios? De ahí partimos para dialogar en esta charla de este maravilloso atributo del Señor. Correcto. Muy bien. Y pues vamos a comenzar, hermanos, con la pregunta número 1, que es una pregunta muy sencilla, que dice: ¿cuáles son algunas maneras en las que hemos tratado de adquirir sabiduría? Estamos esperando su respuesta. No, pues si es una pregunta personal, pues obviamente en el tema, o hablando de lo secular, pues en la escuela, ¿no? En la escuela adquirimos sabiduría, nos enseñan de muchas cosas. Obviamente también están las áreas personales. Por ejemplo, yo en el área de la música podría hablar, pues me intento retroalimentar, actualizar, escuchar música nueva, y todo eso me trae sabiduría de la música que se está moviendo en estos tiempos, ¿no? Igual, por ejemplo, en el tema de conocimiento, pues un libro que me hable acerca de por ejemplo, de matemáticas, álgebra, aritmética y todo eso, me estoy retroalimentando. Entonces, ¿cuáles son algunas maneras en las que hemos tratado de adquirir sabiduría? Leyendo, estudiando, escuchando, platicando con alguien que sabe más que nosotros. Preguntando. Ajá, preguntando. Entonces, esa es una de las maneras en las que hemos tratado de adquirir sabiduría como seres humanos. Y tal vez vamos a adquirir más que nada conocimiento. A veces adquirimos conocimiento, pero no sabiduría. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero hablando en sí de este atributo de Dios que nosotros debemos imitar, cometemos tantos errores por falta de sabiduría. Entonces, incluso, no importa, personas con alto grado de estudio universitario, les hace falta obedecer lo que vamos a mencionar hasta más adelante, donde el apóstol Santiago invita y dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala al Señor. Y yo creo que todos hemos conocido algunas personas que, aunque son personas muy preparadas y tienen mucho conocimiento, como decía el pastor, podemos ver en su vida que no necesariamente son sabias por tener mucho conocimiento. Exacto. Y también hemos conocido a muchas personas que no necesariamente por no tener mucho conocimiento, o al revés, más bien son muy sabias y no necesariamente tienen muchísimo conocimiento académico, ¿no? Es correcto. Pero son las maneras, como dice Moy, son las maneras, estudiando, leyendo, escuchando, son las maneras en las que por lo general la humanidad está tratando de buscar sabiduría. Sí. Pero hay su riesgo. Bueno, la siguiente pregunta dice: según Colosenses capítulo 2 versículo 8, ¿qué peligros presenta el confiar en la sabiduría del mundo? Exacto. Y el pasaje que acaba de decir el pastor Moy dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué peligros presenta el confiar en la sabiduría del mundo? Pues que podemos caer en filosofías y huecas sutilezas y los rudimentos del mundo, hermanos. Podemos ser engañados, como dice la palabra de Dios, ¿no, pastor? Exacto. La Biblia de Dios habla hoy en este versículo. Dice: tengan cuidado. Esta era la advertencia del apóstol Pablo a las iglesias en Colosas, y les dice: tengan cuidado. No se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Entonces la advertencia aquí es: tengan cuidado. ¿Por qué? Porque según la pregunta que presentamos aquí es: ¿qué peligros podemos enfrentar o qué peligros se pueden presentar si confiamos en la sabiduría del mundo? Pues podemos dejarnos llevar por quienes nos quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues no se apoyan en Cristo. Claro. Aparte, si podemos o hacemos un repaso en la historia, pastor, podemos darnos cuenta cómo la sabiduría del mundo es muy variable o cambiante. Muy cambiante. Cosas que antes se proclamaban como verdad, ahora podemos darnos cuenta por el avance de la tecnología o cualquier cosa, que ahora son erróneas o son mentiras, ¿no?
como el ejemplo de que antes la gente enseñaba y proclamaba como verdad que la Tierra era plana. Y ahora pues sabemos, gracias a los avances científicos, que no es así, ¿no? Es correcto. Incluso hay un programa, otra vez estábamos viendo, que presentan mitos o realidades. Sí. Y te han salido tantas cosas ahí que la gente afirmaba que así eran, y se hacen experimentos. Era un mito, no es una verdad. Sin embargo, mucha gente lo tomaba como algo tan cierto que lo afirmaba como si fuera cierto. Ahora, hablando de los riesgos, los peligros, los argumentos falsos, el mundo está cambiando tanto, hermanos, y debemos tener tanto cuidado. Creo que una de los temas que está impactando actualmente al mundo es la tan mencionada ideología de género. Está sonando tanto, y hay personas que se están presentando como gente sabia, tratando de tomar buenas decisiones, y están afectando a las familias en un grado, hermanos, enorme. De un tiempo acá, en México no se ha visto tanto, pero allá va avanzando, como sucedió en el país vecino del norte. Los niños tienen ahora la facultad de denunciar a sus padres. Sí. Por algo que no les gusta, tienen la facultad de denunciarlos y meter a sus padres en problemas. Y yo veo actualmente, hay mamás que le dicen a sus hijos: no vais a decir esto porque me cae cierta institución de la familia que nos va a meter en problemas. Entonces, son esas ideologías, esos argumentos falsos, teorías que no están apoyados en Cristo, pero es el riesgo, el peligro de confiar en la sabiduría del mundo y no en la sabiduría de Dios. Y cabe mencionar, pastor, que esta carta va dirigida a la gente de Colosas, pero a gente convertida. Sí, claro. A creyentes. Sí, a la iglesia. Y nosotros podemos ver cómo esas filosofías o ideas que menciona el pastor, desgraciadamente se están infiltrando también en las iglesias, pastor. Fuertísimo, fuertísimo. Hay un tema también, hermanos, que está sonando muchísimo, y están usando esta expresión. A veces la presentan como una expresión positiva, le buscan el lado positivo, y hay quienes mencionan el lado negativo, pero están presentando el tema de empodérate. Mujer, empodérate. Dios te ha dado a ti la capacidad de empoderarte, y tú puedes hacer lo que tú quieras. Empodérate. Y ahí tienen a muchas mujeres, hermanos, tratando de señorear sobre el mundo, empezando sobre su mondito ahí en su casa. Y esto no, lo único que está trayendo es desastre y calamidad al mundo, pero está sucediendo dentro de la iglesia. Correcto. Filosofías, teorías, argumentos falsos, huecas, sutilezas, sin ningún apoyo espiritual. Creo que dentro de esta pregunta también entraría la sabiduría humana errónea, porque muchas veces queremos sentirnos más sabios que Dios, y dentro de eso entraría ¿qué peligro presenta el confiar en nuestra sabiduría como parte del mundo y no confiar en la sabiduría de Dios? Pues esos riesgos de caer en las filosofías huecas, sutilezas y rudimentos del mundo. Es correcto. Tenemos que estar conscientes, ¿no?, que la sabiduría humana es limitada. Muy limitada. Y confiar plenamente en ella nos puede llevar a, como decía el pastor Moy, a pagar serias consecuencias. Es limitada, Yoba, y muy fácil de ser influenciada. Sí. Es de ahí de donde salen las falsas doctrinas, incluso las ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Agárralo. Las religiones falsas, de ahí salen, de ideas de humanos, sectas. De ideas de humanos que se creen sabios, más sabios que Dios, y crean una falsa doctrina. Sí. Entonces de ahí salen. Sí. Somos sabios, hermanos, solo cuando rechazamos nuestra pobre sabiduría y tomamos la de Dios en su lugar. En esta charla que estamos teniendo ahorita, vamos a tener la ayuda para aprender a no depender en nuestro propio razonamiento, sino aprender a confiar en Dios respecto a la sabiduría que necesitamos en diferentes circunstancias y aspectos de nuestra vida. Amén. Entonces, ¿qué seguimos?
Bueno, vamos a leer una serie de pasajes bíblicos. Ajá. Y veremos el alcance de la sabiduría y conocimiento de Dios. Ajá. Y vamos a empezar con Job 37:16. Job 37:16 dice: ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Qué buena pregunta. ¿Qué alcance de la sabiduría y conocimiento de Dios? Bueno, Él conoce los tiempos de las nubes. ¿Se ha puesto usted a ver el cielo y de repente cómo se ve que se mueven las nubes y dice, bueno, se está moviendo la tierra, se están moviendo las nubes? Ajá. Dios conoce los tiempos de las nubes y conoce al perfecto, o sea, Dios. Bueno, podemos ver, hermanos, cómo Dios es perfecto en sabiduría y no hay nadie que pueda igualar la sabiduría de Dios. Absolutamente. Y como paréntesis, hermanos, yo sé que pronto van a llegar a Job con el reto. Y lean por favor con mucha atención la respuesta de Dios a Job. Cuando se ve ese diálogo. Sí, ahí, está wow. increíble. Es un deleite. Pues deleites, hermanos, leyendo Bueno, no esperen hasta Job. Ahorita hay que deleitarnos en primero y En segundo segundo. de Samuel. Pero sí vamos a llegar allá, como dice yo. El Salmo 139, hermanos, tiene como título este salmo: Omnipresencia y omnisciencia de Dios. Y dice los primeros 6 versículos: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Entonces, ¿qué alcance tiene la sabiduría y el conocimiento de Dios? Pues según este Salmo de David 139, Dios nos conoce totalmente, hermanos. Él tiene un muy alto conocimiento de todo y de todos. Nada se escapa a la omnisciencia de Dios. Bueno, el siguiente pasaje es el Salmo 147, versículos 4 y 5, que dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Entonces, pues podemos ver cómo Dios conoce todas las estrellas por su nombre, y que su conocimiento es de mucho poder, hermano. Su entendimiento es infinito. La siguiente cita que encontramos es Isaías 40:28, y me gustaría leerlo en la palabra de Dios para todos, porque dice: ¿Es que no lo sabes? ¿Nunca lo has oído? El Señor es el Dios eterno, el creador de todo el mundo. Nunca se cansa ni se fatiga. Nadie puede entender completamente la sabiduría de Dios. Aleluya. Dios creó los confines de la tierra, no se fatiga y nadie alcanza su entendimiento. Qué maravilla, qué maravilla. Daniel capítulo 2, hermanos, versículos 20 al 23. Miren cómo dice: Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Qué pasaje de la palabra, hermanos, cuando Daniel interpreta el primer sueño de Nabucodonosor?
bien pudo haber dicho, pues sí, yo tengo ese don y pues a ver qué dice el Señor, ¿no? Pero aquí él reconoce que todo viene de Dios. Él es el sabio y Dios revela todo, revela aún lo que está en tinieblas y Él mora en la luz. Correcto. Y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Qué maravilloso. Sí. Bueno, la siguiente pregunta dice, según Juan 3:16 y Efesios capítulo 2 versículos 7 al 9, ¿cuál es la máxima manera en que Dios nos ha mostrado su sabiduría y su amor? Leemos el 3:16. Juan, pues dilo, si te lo sabes de memoria. Bueno, el San Juan 3:16, hermanos, que ustedes lo conocen, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Efesios 2:7 al 9, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Sí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cuál es la máxima manera en que Dios nos ha mostrado su sabiduría y su amor? Pues ya vimos en ambos dos pasajes, que es por medio de Jesucristo, su unigénito. Sí. Cristo, dice las Escrituras. Aquí acabamos de ver la evidencia, pero podemos decir con toda seguridad: Cristo, sabiduría de Dios. Amén. En su vida y ministerio aquí en la tierra, Cristo evidenció claramente, hermanos, la sabiduría de Dios. Y vamos a ver algunos pasajes para confirmar esto que estoy mencionando. Empezamos con Lucas 2:40. Lucas 2:40 y Mateo 13:54. Lucas 2:40, hablando de la infancia, cuando Jesús era niño, dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y Mateo 13:54. Dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Con estos versículos, hermanos, nos damos cuenta que el Señor cumplió las profecías. Lo dijo el profeta Isaías y lo vemos el cumplimiento en Mateo y en Lucas, enseñando a los de su tierra, a los que no lo conocían. El Señor crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Entonces podemos decir con toda seguridad, hermanos, que la sabiduría es un atributo maravilloso de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Pero también necesitamos considerar que Él quiere darnos algo de esa sabiduría a nosotros, sus hijos. Miren, aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué necesitamos nosotros sabiduría? ¿Qué resultados podemos obtener cuando nosotros recibimos esa sabiduría que viene de Dios? Bueno, vamos a ver qué nos dicen las Escrituras al respecto. Dentro de esas dos preguntas que acaba de hacer el pastor surge esta tercera pregunta. Según Santiago 3:17, ¿qué clase de sabiduría podemos recibir de Dios? El pasaje dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, ¿qué clase de sabiduría podemos recibir de Dios? Pues lo acabamos de leer, ¿no? Literalmente. Pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es como funciona un cristiano. Sí. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque estamos imitando, repitiendo ese atributo maravilloso de Dios que quiere
que nosotros como sus hijos también lo recibamos. Y aquí está lo que sucede cuando nosotros recibimos esta sabiduría que viene de parte del Señor. Correcto. Alguien definía, pastor, conocimiento como información adquirida de manera horizontal o de aquí de abajo. Y sabiduría como que solamente la sabiduría proviene de Dios. Y la sabiduría es el conocimiento que tenemos de Dios aplicado en nuestra vida. De esta manera. A lo horizontal. Y sí se ve definitivamente, hermanos. Hay una gran diferencia, como decíamos hace rato. Hay personas que no tienen mucho conocimiento, pero como son sabias en sus decisiones. Sí. Ahora, amados hermanos, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, todos los días tenemos que lidiar con decisiones. Y si no estamos tomados de la mano del Señor, y si no estamos clamando al Señor, como vamos a ver más adelante, tomamos decisiones equivocadas. Nosotros como esposos, a veces entre nosotros tomamos decisiones equivocadas. Con relación a nuestras finanzas, tomamos decisiones equivocadas. Con relación de nuestro trato como padres hacia nuestros hijos, tomamos decisiones equivocadas. De los hijos hacia los padres, se toman decisiones equivocadas. Y la pregunta es, ¿dónde está ese Dios que quiere capacitarnos con su sabiduría como sus hijos? El conocimiento se queda plano, pero cuando viene la sabiduría de Dios, hermanos, sobrepasa toda actitud, aún en el conocimiento. Sí. ¿Qué? Maravilla. Quisiera que esta cualidad, hermanos, de sabiduría fuera más evidente en su vida. Amén. Solo hay un camino: pedirlo a Dios. Él es el gran camino para tener esta cualidad maravillosa en nuestra vida. Bueno, vamos a leer Santiago 1, versículos 5 al 6, para ver cómo podemos recibir sabiduría divina. Dice Santiago 1, 5 y 6, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, ¿cómo recibimos sabiduría? Pues pídala. Dice un versículo, ¿no? El que pide recibe. Sí. Entonces, pídala a Dios y Él nos la da abundantemente, pero debemos de pedir con un ingrediente muy importante, ¿no? Con fe. Con fe. Y no tener duda. Como que decimos, voy a pedirle sabiduría al Señor y pues a ver si me la da. Ahí está la duda. Sí. Y es muy común, por ejemplo, hacer ese tipo de petición cuando vamos a tomar una decisión. Sí. Estamos por comprar un vehículo y no sabemos cuál de las dos opciones comprar y decimos, pues Dios, dame sabiduría para ver cuál es el vehículo que necesito, ¿no? Pero quiero pero me gusta este. Entonces, ¿estamos aplicando la sabiduría o estamos aplicando los gustos? Exacto. Muy bien. ¿Qué sigue? Bueno, dice, honestamente, seamos honestos. ¿Encuentra usted fácil creer todo lo que se enseña y ha sido enseñado en la fe cristiana? Sí. ¿Por qué? Y no, ¿por qué? ¿Es fácil creer todo lo que se enseña y se ha venido enseñando en la fe cristiana? No. Fácil, ¿no? No es fácil. No es fácil. No es fácil. Nos adelantamos a la respuesta de usted. Simplemente entender el evangelio no es fácil. En algunas circunstancias, ¿no? A veces hay personas que nos toma mucho tiempo entender el evangelio y hay personas que de plano no queremos entenderlo, pero por experiencia personal a mí me tomó casi 23 años entenderlo. Siendo que crecí en un hogar cristiano, me costó entender el evangelio, qué significaba el evangelio. Entonces, pues es difícil creer todo lo que se enseña así, y por eso es que recomendamos, hermanos, que estudien las escrituras, porque las personas que se nos paran en un púlpito, pues a veces nos dicen cosas que nada que ver, ¿no? Exacto. Y es ahí donde aplicamos la sabiduría para decir, bueno, lo que me está diciendo no es bueno, entonces lo desecho, ¿no? Entonces sí es difícil.
Y principalmente entendiendo, ¿no, hermanos, que sabiduría es conocimiento aplicado a nuestra vida, y definitivamente lo que aprendemos cada día en nuestro devocional o en su defecto cada domingo en la iglesia. Que es muy triste si fuera así. Sí. Es no es fácil aplicar esos principios en nuestra vida, ¿no? Porque tenemos como una, ¿cómo lo podemos decir, pastor? Una naturaleza difícil de aceptar cambios. Sí. Tenemos ya hábitos, tenemos maneras de pensar que se contraponen directamente a la palabra de Dios. Sí. Y es difícil aplicarlo, pero si lo aplicamos, podemos ver la bendición de Dios en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces, hermanos, vamos a pedir consejo, pero no vaciamos nuestra mente de nuestros prejuicios? Queremos que al pedir un consejo, el consejero nos diga ¿qué hacer? Lo que estamos pensando. Lo que queremos escuchar. Es lo que queremos escuchar, y cuando el consejo no va de acuerdo a lo que estoy pensando, no lo recibimos. Entonces, ¿encuentra fácil creer todo lo que se enseña y ha sido enseñado en la fe cristiana? No, a veces no, hermanos, porque no está yendo con nuestra ideología, con nuestra idiosincrasia personal o familiar. No, es que en mi familia las cosas siempre se han hecho así. Aquí siempre se ha dicho de esta manera. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Sí. Hay una cadena, hermanos, de herencia que podemos decir es una maldición, donde nos damos cuenta que la abuela se empoderó en su casa y la que guiaba las riendas de la casa era la abuela. Entonces las hijas de la abuela heredaron ese espíritu, esa actitud, esa sabiduría humana. Entonces las hijas se casan con alguien que puedan gobernar, que puedan controlar, y viven en la vil desgracia, hermanos, porque luego las hijas, o sea, las nietas de la abuela, siguen viviendo esa misma actitud. Y cuando encontramos en las escrituras un consejo que nos dice: esposas, sujétense a su marido, sean sabios maridos con sus esposas, y viene el consejo de la palabra, qué difícil es decir: ay, es que no conocen la persona con la que vivo. Y la Biblia no dice sujétate a tu marido, o hombre, respeta a tu mujer. No está diciendo si ella se porta bien o si él se porta bien. Hay parámetros bíblicos que nos dice cómo debemos vivir dentro de la sabiduría de Dios. Pero como tenemos ya un estilo de vida que heredamos, qué difícil es cambiar esa manera de pensar a un consejo bíblico. Y hay personas que tienen más problemas, hermanos, viven dentro de problemas más de los que Dios quiere que vivan, porque no cambian su manera de pensar. Sí. Porque no es fácil aceptar todo lo que se enseña en la fe cristiana de la enseñanza bíblica. Hay cosas, hermanos, que definitivamente tenemos que desechar. Lo que decía Moy hace rato, recuerdo cuando Moy era joven, tuvimos una enseñanza en la iglesia. No lo va a tener que editar, No, tuvimos una enseñanza en la iglesia acerca de la bendición de Dios en nuestras vidas, bendición económica, bendición material. Y me acuerdo que Moy me platicó que fue a una reunión de jóvenes, a una congregación, fueron invitados a una confraternidad, y el predicador, en un estado de extrema emoción, les dijo: jóvenes, vengan para acá, saquen su cartera y póngala aquí enfrente, las voy a ungir con aceite para que sus carteras sean llenas de billetes. Y ahí tienen a toda la muchachada pasando al frente y poniendo sus carteras ahí todas embarradas de aceite, de quién sabe ni de qué aceite era. Y recuerdo que a Moy le preguntaron: Moy, ¿tú no vas a pasar? ¿Te acuerdas? Sí. Y Moy dijo: no, acabo de recibir una enseñanza de cómo Dios bendice a su pueblo. Y definitivamente echarle aceite a la cartera no es la manera en que Dios bendice a su pueblo. Ahí andaban todos con las nachas llenas de aceite también. Su pantalón se llenó de aceite. Igual, hermanos, había una corriente hace un tiempo en el que a una señora supuestamente le salía oro del pelo, y la gente juntaba ese polvito y lo metían en una bolsita y lo cargaban en su cartera, y la motivación era: guarda este polvito de oro en tu Biblia, guárdalo en tu cartera y nunca te va a faltar el dinero. Obviamente eso no es de Dios, no tenemos por qué ni siquiera escucharlo, mucho menos creerlo, muchísimo menos practicarlo. Eso sí, definitivamente nos cuesta trabajo
recibirlo porque no es enseñanza cristiana. Pero la enseñanza cristiana, hermanos, nos cuesta trabajo cuando tenemos ideas preconcebidas y no queremos caminar en los principios de Dios. Conozco muchas personas, hermanos, que han vaciado sus pensamientos de filosofías y de huecas sutilezas, deseando cambiar su vida, viendo el mensaje de Dios y luego dicen: ay, pastor, qué bien me siento, qué bien vivo. Eso es el resultado, hermanos, de vivir bajo la sabiduría de Dios. Correcto. Y con este atributo, estos atributos que tiene la sabiduría de Dios: pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. La sabiduría de Dios es, hermanos, es sin incertidumbre y sin hipocresía. Correcto. Aleluya. Y pensando un poquito más en eso, pastor, es triste ver la realidad de tanta gente yendo a escuchar huecas sutilezas, falsas doctrinas. Se amontona realmente la gente en esos lugares para escuchar lo que ellos quieren oír, ¿no? Sí. Cuando en realidad la palabra de Dios normalmente nos confronta y nos lleva a un cambio de vida. Exacto. Sí, hace poquito hablaba con una hermana y me decía: me acuerdo cuando me dieron este consejo, y mencionaba algunas situaciones del consejo, y yo le dije: pero antes de que se lo dijera a alguien, y eso le había dicho Dios en su palabra. O sea que tiene más credibilidad que se lo diga a alguien a que se lo esté diciendo Dios en su palabra. Y eso es lo que pasa muchas veces: ay, el pastor dijo esto. Hermanos, el pastor, si predica la palabra de Dios, lo único que está haciendo es recordando lo que Dios ya le dijo. Y si usted ha pasado por lo menos una vez de Génesis a Apocalipsis, ya sabe lo que Dios le dijo. Y si lo pasa vez tras vez, lo va a estar recordando y recordando y recordando. Pero no olvide esto: Dios es el que lo dice. Amén. ¿Ok? ¿Qué sigue? Bueno, estudiar y obedecer la palabra de Dios es lo que sigue. Ajá. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 17 al 17, y conteste: ¿qué clase de sabiduría nos da la Biblia? Según el versículo 15. ¿Para qué es útil la Biblia? Según el versículo 16. ¿Y cuál es el propósito de estudiar la Biblia? Según los tres versículos, 15 y 17, perdón. ¿Qué clase de sabiduría nos da la Biblia? Según el versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué clase de sabiduría nos da la Biblia? Nos da sabiduría para salvación. Amén. Que es lo primero que necesitamos en nuestra vida. Luego dice: ¿para qué es útil la Biblia? Bueno, el versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué es útil la Biblia? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, si le duelen las pedradas el domingo, está causando efecto la palabra de Dios. Si no le duele o no le causa nada, entonces hay que aplicar sabiduría en la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el propósito de estudiar la Biblia? Según el versículo 15 y 17. El versículo 15 ya lo leímos, pero dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito de estudiar la Biblia? Nos hace sabios para salvación y nos perfecciona y nos prepara para toda buena obra. Aleluya. ¿Ya? Pues es que podríamos decir más, pero es más que claro los versículos. Y me gusta mucho la pregunta del medio, que la respuesta está en el 16. ¿Para qué es útil la Biblia? No nos gusta, ¿ok? Para enseñar, bueno, sí nos gusta, nos enseña. Ajá. Pero para redarguir, y a veces estamos leyendo la Biblia, escuchando la Biblia, hermanos, y algo el Espíritu Santo empieza a tratar acá adentro. Y nos está redarguyendo y está esperando una respuesta de nosotros en respuesta a eso, válgame la redundancia. También es útil para corregir. No me gusta, pastor. Podemos hacer nuestra
propia Biblia, quitando ese versículo. Sí puede ser tu propia Biblia, pero no sirve para nada. Para corregir. Y no nos gusta que la palabra nos corrija, sin embargo necesitamos corrección en nuestra vida, en muchas cosas de las que tal vez, hermanos, ya lo hemos escuchado, pero hemos seguido actuando de una manera necia. Gracias a Dios por eso, que corrige. Y para instruir en justicia, como escuchábamos el domingo, somos justificados por la fe, pero también somos llamados para ser justos. Entonces, la palabra nos instruye para vivir en ambas justicias, la justicia que viene de Dios y la justicia que Dios espera que nosotros mostremos a los demás. La palabra de Dios es útil. Y amados hermanos, no pasemos por alto esto. Adquirir la sabiduría de Dios empieza con oración. Venir delante del Señor en oración. Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Aleluya. ¿Qué estamos leyendo en Efesios 1, 17 al 19? Una oración, hermanos. El apóstol Pablo decía a los efesios: oren al Señor para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, esta era la motivación del apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso. Fíjense bien, que no dice, a mí humanamente me gustaría que dijera, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé muchas bendiciones económicas, les dé dinero para una casa nueva en el Pedregal, les dé un auto que no se descomponga, les dé ropa fina para que se vean elegantes. No, hermano, ni siquiera se menciona en eso. No lo recibo. Adquirir la sabiduría de Dios empieza en oración, y este era el clamor del apóstol por la iglesia. Dice: oren para que el Espíritu de Dios dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Amén. Y todo lo que dice ahí, Efesios 1, 17 al 19. Qué maravilla, hermanos, darnos cuenta que tenemos un Dios omnisciente, que es decir, todo lo sabe, y en su sabiduría Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Aleluya. Nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, pero nuestra sabiduría es muy limitada. Necesitamos venir al Señor cada rato, a cada instante, para que el Señor nos dé sabiduría en esas decisiones que tenemos que tomar cada día en nuestra persona, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, con nuestros hijos y nuestro trato con las demás personas. Necesitamos venir a Él por esa sabiduría y actuar acorde a la sabiduría del Señor. Aleluya. ¿Qué más, Joel? Pues solamente quisiera agregar lo que dice Job 37, versículo 24, en la segunda parte. Dice, hablando de Dios: Él no estima a ninguno que se cree en su propio corazón ser sabio. Entonces, hermanos, creo que todos nosotros de alguna manera en nuestro diario vivir cometemos esto. Creemos ser sabios y a veces no aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, y eso es un error. Necesitamos pedirle perdón a Dios y someternos humildemente a la palabra de Dios y aplicar sabiamente su palabra en nuestra vida. Amén. Amén. A mí me gustaría leer el ejemplo más claro que tenemos en la Biblia, que está en 2 de Crónicas capítulo 1 versículo 11, y dice: y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Versículo 12, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti.
fue una decisión sabia de parte de Salomón pedir sabiduría en lugar de riquezas. Entonces, que así sea nuestra vida, pedirle a Dios continuamente que nos dé sabiduría, y como dice Mateo, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas, incluyendo sabiduría, os serán añadidas. Muy qué pasaje tan interesante, porque antes de esto que acabas de leer, dice la escritura que se le apareció el Señor a Salomón en una visión o en un sueño, y le dijo: pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras y te doy. Y Salomón dijo: dame sabiduría, me has puesto, me siento joven, me siento inexperto, me has puesto como rey sobre una gran nación, no sé cómo entrar ni salir, entonces dame sabiduría. Y luego viene esto: por cuanto pediste esto y no pediste esto, bueno, te doy lo que pediste y te añado lo que no pediste. Muy bien. Caramba, hermanos, qué bendición. La sabiduría, o más bien adquirir sabiduría, hermanos, de parte del Señor, comienza en oración. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra que es rica. Nos quedamos cortos, Señor, en leer tan pocos ejemplos, tan pocos pasajes de la Escritura tan emocionantes, Padre. Pero te rogamos que esto poco que alcanzamos a leer y comentar, por lo menos prenda en nuestro corazón un deseo, un ardiente deseo por vivir en sabiduría, crecer en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. A los varones danos sabiduría para actuar precisamente con esa sabiduría hacia nuestro cónyuge. A las mujeres esposas, dale sabiduría para actuar con sabiduría hacia sus maridos. Como padres, danos sabiduría para tratar con nuestros hijos. Y a los hijos, Padre, da sabiduría para actuar correctamente con sus padres. Y sabemos que todo esto viene, Señor, cuando sinceramente buscamos de ti, especialmente en cada situación en la que debemos tomar decisiones. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres sabio y quieres compartir con nosotros de esa sabiduría. Y hemos sido animados este día por el apóstol Santiago. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, sin dudar. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu maravillosa palabra. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, dejamos de tarea para la próxima semana Santiago capítulo 3 versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. ¿Ok? Y la próxima semana, ¿de qué vamos a hablar, Joa? Bueno, la próxima semana seguimos estudiando el carácter de Dios, y la lección 6 habla sobre la omnipotencia de Dios. ¿Un atributo repetible? No. Este ya no es repetible. No. Él es el Todopoderoso. Todo lo puede. Vamos a hablar de ese Dios que todo lo puede. Aleluya. Amén. No le aflojen, hermanos, al reto. Anímense. 1 y 2 de Samuel para esta semana. Estamos ya llegando al final de esta semana, pero no le aflojen al reto y esperamos el domingo lo que continúa después de 1 y 2 de Samuel. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios gobierne en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero sobre todo, amados hermanos, que esa paz maravillosa del Señor esté en vuestros hogares. El Señor nos siga bendiciendo. Dios los bendiga. Dios les bendiga.